Atendiendo la continuidad de nuestro curso, a continuación entonces doy una explicación sobre el pasado continuo que hace parte de la temática de la unidad 3.7 de nuestro curso virtual. Entonces acá simplemente vamos a observar el pasado continuo desde la parte afirmativa, la parte negativa, la forma de realizar las preguntas y la forma de respuesta corta. Entonces, en la parte afirmativa es, eh, tenemos una diferencia sustancial, es que usamos were, was o were relacionado al sujeto. Entonces, el sujeto I, he, she, it usa was y el sujeto you, we, they usa were más el verbo en ing. En la parte negativa, nosotros usamos eh, el mismo was o el mismo were, pero simplemente le agregamos una n apóstrofe t para decirlo de forma negativa. En español, esta construcción gramatical significaría eh, algo que está sucediendo en el pasado de forma continua. Por ejemplo, yo estaba jugando, yo estaba cocinando, yo estaba mirando, yo estaba manejando. Entonces, es una acción que está de forma continua o que sucedió o estaba sucediendo en algún momento cualquiera del pasado. Entonces, simplemente podemos hacerlo de forma negativa, como les estaba diciendo, o de forma positiva. En las preguntas, entonces, acá vemos que la posición del was cambia a la primera posición con respecto al sujeto. Entonces, por ejemplo, en la forma positiva tenemos que was eh, eh, ocupa la segunda posición cuando estás respondiendo o afirmando, mejor, eh, y el sujeto ocupa la primera posición. En cambio, en la pregunta empieza a ocupar was la primera posición y el sujeto empieza a ocupar la segunda posición. El ing se conserva en la misma posición. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, acá decimos, we está relacionado con was o con were. Entonces, miramos la información que tenemos acá y buscamos we y aquí lo encontramos. We, entonces este we está relacionado con were. Entonces nos vamos al ejercicio. El ejercicio nos pide que sea negativo. Está especificando que es not. Entonces vamos al we negativo. Entonces we negativo. Acá le escriben were, pero realmente se puede decir were not or weren't, como está aquí en el ejemplo. Los dos son iguales. Simplemente uno es una construcción abreviada y la otra es una construcción larga. Entonces, en este caso, ponemos o escribimos la relación que tiene con el was o con el were. En este caso, la relación es con were. Como nos piden que sea negativo, entonces agregamos la n apóstrofe t. Entonces, we weren't. Ahora ponemos el chat y vamos a agregar lo que nos dice acá. Entonces, dentro de todo el proceso ya el sujeto ya está puesto. Were también está puesto y de forma negativa como lo pide en el ejercicio. Ahora dice plus más ing, entonces ese ing se lo agregamos al verbo del final. Entonces vamos a poner la ing. Chatting. We weren't chatting with friends. Nosotros no estábamos
chateando con amigos. Bien, la número 2, el sujeto es I. Y nos piden que hagamos otra vez una forma negativa, entonces nos vamos de nuevo a nuestra tablita y buscamos en el pasado continuo negativo el sujeto, entonces en este caso el sujeto es I. Y nuestro sujeto del ejercicio también es I, entonces tiene coherencia con la tablita, entonces la relación que tiene I con was o con were es directamente con was. Como nos piden que sea negativo, entonces le ponemos n apóstrofe t. Luego el verbo nos dice play, y entonces ponemos play, y de acuerdo a la tablita tenemos que crear ing, entonces ponemos el ing. Entonces la oración queda I wasn't playing the guitar. En este caso eso significa yo no estaba tocando la guitarra. Una acción que sucede de forma continua en el pasado. Luego el número 3, el sujeto que tenemos es you. Entonces nos vamos de nuevo a la tablita y tenemos you tanto en positivo, en afirmativo como en negativo. Entonces en este caso el verbo que nos dan no lo dan en afirmativo, entonces no tenemos necesidad de poner la construcción negativa. Entonces you está relacionado con were en la forma positiva, que es la que nos están pidiendo. Entonces you were. Entonces en este caso ponemos you were y ponemos el verbo studying y le agregamos la ing. You were studying French. Tú estabas estudiando francés. Acá corrijo, quedó mal escrito. Es ing. Bien, ahora el número 4. El número 4 vuelve y nos piden la forma negativa. Entonces hablamos de she. She entonces no está relacionado con were, sino está relacionado con was. Entonces ponemos el was. Luego hacemos la forma negativa que es n apóstrofe t. She wasn't watching. She wasn't watching TV. Ella no estaba viendo televisión. Ahora, el siguiente ejercicio tenemos como sujeto they. They está relacionado con were. Y el ejercicio nos pide un verbo en afirmativo, entonces ponemos ese verbo laugh, que significa burlarse o reírse. Laugh. Y le agregamos el ing. Entonces nos quedaría una oración que dice they were laughing at you. Ellos estaban burlando de ti. Bien. El número 6, entonces tenemos como sujeto it. Entonces podemos volver a nuestra tablita y vemos que it, tanto en negativo como en positivo, tanto en afirmativo como en negativo, está relacionado con was. Y el ejercicio nos pide que lo hagamos en negativo. Entonces ponemos was y le agregamos n apóstrofe t. It wasn't. Ahora ponemos el verbo. Snow
Siguiendo la regla necesitamos poner ing. Entonces nos queda la oración It wasn't snowing. No estaba nevando. Como en Colombia no existen estaciones, pues es evidente que pues aquí no cae nieve. Pero pues hay muchos lugares en donde sí, entonces este verbo sería relacionado o se relaciona con lugares en donde hay estaciones y cae la nieve. Número 7. Sara. Sara corresponde al pronombre personal she, como lo vemos acá. Sara sería ella, entonces she está relacionado con was. Sara was. Ahora el verbo que está descrito entre paréntesis está descrito en afirmativo, entonces vamos a seguir la coherencia que nos pide ese verbo. Entonces vamos a poner listen. Ahora agregamos la ing y nos queda listening. Sarah was listening. Sarah was listening to us be. Ahora nos dan Joe and Tom. John and Tom corresponde a ellos, es como si dijéramos they. They está relacionado con were. Were. El verbo que nos dan es dance. Y en este caso agregamos la ing y la e la reemplazamos por la ing para que nos quede agregado la ing y no tenga problema con la e. Normalmente no tendríamos en ninguno de los verbos anteriores, no le quitamos ninguna letra. En este caso, como el verbo principal termina en e precisamente, esa e, si tienes otro verbo que termina en una vocal como la e, la reemplazas por el ing. Bueno, no siendo más, esta es a grandes rasgos la explicación de este tema gramatical. Esta es la última videoconferencia. Espero les deseo mucho éxito en su examen virtual presencial y en su vida profesional. Muchas gracias y buenas noches.